Capítulo 21. Índigo se quitó los tacones. Se despojó del vestido y se limpió el maquillaje de la cara. Después de deshacerse el elegante moño y recogerse el cabello en su habitual coleta, se puso unos vaqueros junto con un sencillo jersey negro de cuello vuelto. Metió los pies en sus botas y luego inspiró hondo. Sentía mariposas en el estómago mientras que su sangre corría a trompicones por sus venas a un ritmo errático. Se llevó las manos a la cara y se la frotó. Sentía la piel acalorada, luego fría y vuelta a empezar. ¡Ay, déjate de rodeos! Se ordenó y abrió la puerta. Los corredores estaban en silencio, ya que la mayoría de los habitantes de la guarida se habían ido ya a acostar. Solo aquellos del turno de noche permanecían despiertos y la saludaron al pasar. Continuó su camino saludándolos con la mano. El apartamento de Drew se encontraba casi al fondo del corredor y estaba a punto de llamar cuando el soldado que vivía al lado asomó la cabeza por su puerta. «Hola, Índigo. Me pareció captar tu olor. ¿Buscas a Drew?», le preguntó, a lo que ella sintió. «Se marchó hace un par de horas», le informó el otro soldado. «¿Sabes a dónde ha ido?». «Llevaba una mochila», respondió. «Imaginé que se iba a uno de sus viajes». Se le cayó el alma a los pies. ¿Se había marchado? ¿Por fin se había dado por vencido y se había marchado? Su loba se quedó inmóvil, insegura, mientras su ira se disparaba. No era así como se jugaba. El hombre no se marchaba. Perseguía, peleaba y luchaba. Salvo que ella había elegido a otro delante de él. Para el caso podría haber cortado con una sierra circular su orgullo, el punto vulnerable en la armadura de un cambiante depredador varón. «Gracias». El soldado asintió y volvió al interior de su apartamento. Índigo se obligó a alejarse por el corredor de los apartamentos utilizados por los dominantes solteros del clan. Ni siquiera se dio cuenta de que se dirigía al despacho de Hawk hasta que llegó allí y lo encontró vacío. La frustración se impuso, pero dio media vuelta y fue derecha a las salas de entrenamiento. Su alfa dormía muy pocas horas por la noche, atormentado por cosas que le habían marcado desde su infancia. Y tal vez, en ese preciso momento, por una intensa frustración sexual. Le localizó en la sala de pesas, donde estaba sentado en un banco haciendo bíceps con las mancuernas, mientras leía lo que parecían informes de la bolsa en la pantalla transparente de una consola en la pared. «Adiós a tu imagen de guapo sin coco», le dijo, colocándose de espaldas a los informes. Gruñendo, Hope dejó las mancuernas. «No se lo digas a nadie. Es mi arma secreta». Le pasó una toalla cuando Hope se la señaló, colgada en otra máquina. Esperó hasta que se secó la cara y dejó la toalla, tomando asiento en el banco contrario. Aquello le proporcionó unas vistas estupendas, la clase de vistas que habrían hecho que la mayoría de las mujeres babearan y suplicaran una oportunidad de acariciarle hasta que él gruñera y asumiera el control. «¡Ay!», farfulló Hawk, pero la risa del lobo estaba presente en su mirada. «Aquí estoy yo, en todo mi esplendor, y ella me compara con otro hombre». Exhalando un suspiro, Índigo apoyó la espalda en el banco y miró al techo. «No sé qué estoy haciendo». Admitirlo es el primer paso hacia la recuperación. Índigo le sacó el dedo corazón de la mano izquierda por ese sucinto comentario. «¿Soy un imbécil y una cabezona?», como ponía de manifiesto el hecho de que tal vez hubiera espantado al único hombre que había amenazado con traspasar sus defensas, que había hecho que se sintiera tan vulnerable que la había llevado a estallar en un arrebato de pánico autoprotector. Tu determinación forma parte de lo que hace de ti una buena teniente». Incorporándose de nuevo, le miró mientras él empezaba otra vez a hacer pesas. Los músculos de la parte superior de sus brazos se contraían y flexionaban de forma muy atractiva. Era un regalo para la vista, pero ni así tenía ganas de desenvolverlo. Mujer dominante, macho igual o más dominante.
Esa es la ecuación. Así es siempre. Los ojos azul hielo del alfa, en los que se reflejaban motas de color de la pantalla que tenía delante, se clavaron en los de ella. Ya sabes que no siempre funciona de esa forma. Así que, ¿por qué pierdes el tiempo repitiendo el mismo argumento? Ve a buscar a Drew y arréglalo. ¿Sabes? Es muy irritante esa costumbre tuya de saberlo siempre todo. Menos mal que soy más grande que tú, y no puedes hacerme picadillo. Dejó las mancuernas en su soporte. Se levantó y se encaminó hacia una colchoneta. Colócate a mis pies, le dijo, tumbándose boca arriba. Llevo botas. Pero se acercó y le presionó de las rodillas mientras él hacía abdominal tras abdominal sin que tan siquiera se le alterara la respiración. ¿Sabes lo de Adrián? Hawk hizo una mueca. Para ser una mujer tan lista te estás mostrando bastante soquete. Cuando ella le fulminó con la mirada, Hawk se dignó a explicarse. Tú no eres Adrián, Índigo. No, pensó. No lo era. Ella jamás dejaría que un hombre la tratara como Martín trataba a Adrián, como siempre la había tratado. Por el contrario, Drew... No era Martín. ¿Por qué sigues pensando? Le preguntó Hawk, cuyos músculos abdominales se marcaban mientras continuaba ejercitándose a la vez que hablaba. Tienes que solucionar esto cara a cara con Drew. ¡Ay, joder, Hawk! Creo que es posible que la haya cagado de verdad. Pelearse, luchar entre sí, estaba bien. Pero había traspasado la línea al meter a un tercer elemento en la ecuación. Lo había hecho llevada por ese mismo pánico autoprotector, pero eso había alterado el equilibrio entre ellos de forma terrible. Sí, yo también lo creo. Sus palabras eran brutalmente sinceras, pero solo te lleva 3 horas de ventaja, así que puedes alcanzarle si te marchas ya. Le miró a la cara cuando dejó de hacer abdominales para contemplarla con esos ojos tan penetrantes y singulares. ¿Se alegrará de verme? No. Se puso en pie con fluidez cuando ella le soltó las rodillas y cogió el mando a distancia para cambiar de canal, de los informes de la bolsa a un resumen de las noticias deportivas. Pero no eres de las que se rinden. Claro que ese es también tu mayor punto débil, añadió cuando ella se dio la vuelta para marcharse. Índigo comprobó los tirantes de la mochila que llevaba a la espalda cuando salió de la guarida al frío aire nocturno. Podría haber subido corriendo en forma de lobo, haber cazado para alimentarse, pero ya iba a estar demasiado expuesta a nivel emocional cuando alcanzara a Drew. No ganaba nada estando desnuda, además. Hope no tenía ni idea de hacia dónde se dirigía Drew, y el viento impregnado de lluvia había emborronado el rastro de olor, de modo que iba a tener que hacerlo por la vía difícil, utilizando sus habilidades de rastreo, lo que habría resultado más fácil si el viento no hubiera decidido soplar de forma rachada y esparcir las hojas, borrando cualquier rastro del paso de Drew. Algo se agitó a su izquierda justo cuando se agachó para buscar cualquier sutil evidencia que pudiera indicar que un macho de su estatura y peso hubiera pasado por allí. Levantando la cabeza de golpe, se percató de que se había enfrascado en sus pensamientos hasta tal punto que había dejado su flanco desprotegido. Claro que ese era territorio de los Snowdancer, y que el hombre que apareció era un compañero teniente, pero aún así, ¿qué haces merodeando en la oscuridad? Jude se acuclilló a su lado. Es un don natural. Iba vestido todo de negro, la encarnación del sicario. Había renunciado a su antigua profesión, pero Índigo sabía que seguía relacionándose con los Sith, y más concretamente con el fantasma, el rebelde Sith más peligroso de todos. ¿Vas a ver a tu mortífero colega? Jude negó con la cabeza. Su cabello castaño oscuro parecía negro en la oscuridad. No he venido para hablar. Tengo una reunión dentro de 1 hora. No mencionó el hecho de que era improbable que la gente con quien se reunía fuese a esperar.
Drew se fue por esa dirección. Señaló al frente y hacia arriba. Le seguí el rastro durante un rato para asegurarme de que no iba a cometer ninguna estupidez. La última vez que le vi estaba en el paso de la serpiente. Índigo se levantó al tiempo que lo hacía yo. Gracias. Tiró con cierta incomodidad de un tirante. ¿Por qué? Jude desapareció en la oscuridad. Porque una vez estuve en tu pellejo. Mientras daba media vuelta y emprendía el camino hasta el paso de la serpiente, las palabras de Jude reverberaron en su cabeza. El teniente era un sí. Había sido un frío hijo de puta cuando se unió al clan, tan carente de emociones, tan duro como las escarpadas paredes rocosas de Sierra Nevada. Elia era un cambiante. El contacto físico era su sangre vital, y estaba unida al clan por innumerables lazos. No había similitudes entre ellos, salvo un fugaz recuerdo de lágrimas contenidas tras una mala caída porque no quería llorar y darles a sus padres otro motivo más de preocupación. Había sido el instinto. Sabía que necesitaban toda su energía para cuidar de Evie. Queriendo tanto como quería a su hermana, esa decisión, y todas las que vinieron después, no era algo que lamentara. Su independencia y su fortaleza eran cualidades de las que estaba orgullosa. Ser dura, ser fuerte, no tenía nada de malo. Era un rasgo esperado en los hombres. Solo porque fuera una mujer. Pero justo cuando estaba ya echando humo por las orejas, recordó quién había dicho las palabras que habían dado origen a esa cascada de recuerdos y pensamientos. Si alguien sabía lo que era ser de hielo, lo que era ser de hierro, ese era yo. Se le enganchó el pie en una raíz retorcida y casi salió volando. ¡Mierda! Recuperando el equilibrio, se centró de nuevo en el presente. El pasado, y como la había moldeado, podía dejarlo para más tarde, mucho más tarde. 4 horas después de empezar, en una accidentada zona salpicada de parches de nieve, captó el primer rastro del Lord de Drew. El instinto la apremiaba a apretar el paso, a alcanzarle lo antes posible, pero se obligó a ir despacio, a pensar en lo que iba a decir cuando llegara hasta él. Estaba en blanco. Genial, simplemente genial, Índigo. Farfulló entre dientes. Desenroscó el tapón de la botella de agua que había rellenado en un riachuelo un par de horas antes y se bebió la mitad de un trago. Saciada la sed, aunque con la mente igual de comunicativa, devolvió la botella a su lugar, en un lateral de la mochila, y emprendió la subida por el escarpado sendero que tenía ante sí. A decir verdad, no se trataba de una senda en realidad, sino más bien de un desprendimiento rocoso que se había solidificado con el tiempo y que el clan utilizaba a modo de escalera cuando se encontraban en forma de lobo. No era tan fácil para un cuerpo humano. Se magulló las manos un poco en los afilados bordes y se golpeó las rodillas un par de veces, pero apenas notó esos pequeños golpes cuando llegó al final del ascenso, porque Drew había parado en un pequeño llano despejado de nieve que recibiría la luz directa del sol cuando saliera. Aunque el área más allá estaba poblada de árboles cuyas ramas se alzaban hacia las nubes. Había encendido un fuego las portátil y extendido su saco de dormir sobre una loma impermeable que impediría que la humedad lo calase. Aún haría demasiado frío para la mayoría de los humanos, seguramente también para un montón de cambiantes, pero había sentido el cuerpo de Drew contra el suyo y sabía que ardía como el fuego. Inspirando hondo, se dirigió al campamento. La noche era una oscuridad cristalina, y las estrellas brillaban como diamantes en lo alto. Por debajo solo había silencio. A medio camino divisó la mochila de Drew apoyada contra un árbol no lejos de la fogata, pero no había ni rastro del hombre que buscaba. Solo cuando casi había llegado al llano oyó el murmullo del agua en la lejanía. Desprendiéndose de su mochila, junto con la chaqueta, dejó ambas cosas al lado de la mochila de Drew, y siguió aquel sonido hasta que resultó ser un riachuelo.
crecido por las lluvias y la nieve fundida, caía en un estanque natural forjado por el prolongado transcurrir del agua contra la roca, donde al fin quedaba en calma. El estanque estaba negro más allá de la espuma del agua que caía, pero no necesitaba nada más que la luz de las estrellas. Sus ojos se dirigieron sin demora al cuerpo musculoso del hombre que surcaba la oscura superficie. Bajó hasta la orilla del estanque y vio la roca en que Drew había dejado su ropa. El sudor empapaba la suya a pesar del aire frío, y miró el agua con anhelo. Drew no había reparado en ella aún y sabía que cuando lo hiciera no sería agradable. ¡Ay, a la mierda!, farfulló, y se dispuso a quitarse las botas. Acababa de despojarse del jersey de cuello alto y de arrojarla al montón cuando la cabeza de Drew salió del agua de repente. Sus ojos se encontraron, y fue como si el universo mismo contuviera el aliento.